Acojan la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Esta semana que le hemos empezado con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor el día de ayer, esa fiesta es como una bisagra que tiene de un lado el cierre del tiempo de Navidad y simultáneamente el inicio del tiempo ordinario. Y ahora estamos ya en este martes de la primera semana del tiempo ordinario. El próximo domingo estaremos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Y conviene que nosotros entendamos algo acerca de estos términos, porque nos pueden confundir. El tiempo ordinario no significa un tiempo de menor calidad. No significa algo que, bueno, esto es ordinario, esto es muy común, esto es algo que todo el mundo tiene. El tiempo ordinario a lo que alude es al orden de cómo nosotros poco a poco tenemos que experimentar ese encuentro personal con el Señor y se nos empieza a relatar. Por eso en cada uno de los evangelios sinópticos, todos los años, cómo empieza la vida pública de Jesús. En la Navidad hemos visto cómo es la encarnación y el nacimiento y las primeras manifestaciones del Señor. Pero en este tiempo vamos a ver ya sistemáticamente las obras que realiza el Señor durante los días de semana que se conocen como días de feria. Y en los días de feria, excepto cuando celebramos una fiesta o cuando celebramos una solemnidad, nosotros leemos siempre los evangelios sinópticos y solo dejamos de leer los evangelios sinópticos en las fiestas y en las solemnidades. Hoy celebramos una memoria. En consecuencia, en las memorias no se interrumpe el orden. Hacemos las oraciones eucológicas del santo, de la fiesta, es decir, la oración colecta y los propios que tienen de las oraciones, pero la palabra, para que nosotros hagamos ese camino con Jesús, se trata de seguir el orden. Y el orden empieza siempre, todos los años, con el Evangelio según San Marcos.
Luego, avanzaremos con el Evangelio según San Marcos, excepto lo que se refiere al tiempo, a la pasión del Señor, que eso lo veremos justamente en el tiempo de Pascua. Y en el caso, porque Marcos es muy escueto, Marcos no nos narra nada del nacimiento del Señor. Entonces, luego de Marcos vamos a leer sistemáticamente igual, con ese mismo sentido, a Mateo. Cuando avancemos con Mateo, luego avanzaremos con Lucas. Ese es el orden de los días de feria, de los días de semana, en el tiempo ordinario, para los evangelios. Pero para las primeras lecturas hay dos secuencias de primera lectura. Ahora, en este año, que es año impar, ¿está bien, es año impar 2013 o yo estoy mal? Impar. Como es en año impar, nosotros empezamos siempre, todos los años, con la carta a los Hebreos. Pero cuando es año par, empezamos siempre con el libro de Samuel. Y ambas primeras lecturas distintas, una como la carta de los Hebreos del Nuevo Testamento, otra del Antiguo Testamento, que no significa que todos los años pares, todas las lecturas son del Antiguo Testamento y todos los años impares son del Nuevo Testamento, se van a ir alternando, pero en el inicio empezamos con esas dos secuencias de lecturas diferentes, porque se nos quieren presentar dos realidades distintas. Les presento brevemente qué es lo que vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, que estamos empezando capítulo primero, vamos a leer varios fragmentos. Igual, Marcos, estamos en el capítulo primero. La carta a los Hebreos habla del ministerio de Jesucristo, es decir, ya no tanto del ser de Jesucristo, sino del hacer de Jesucristo en términos espirituales. Y Jesucristo se nos va a presentar como sacerdote, como profeta y como rey. Y la carta a los Hebreos nos presenta a Jesucristo como sacerdote. En los años pares, la primera carta y el libro de Samuel nos va a presentar a Jesús o a Dios como profeta y como rey. Pero ahora no nos detengamos en lo de profeta y rey, porque estamos empezando en contemplar a Jesucristo como sacerdote. Y vemos a Jesús en el Evangelio de Marcos, a Jesús en acción. Eso es distinto en Marcos que en Mateo y que en Lucas. Marcos hace énfasis a las acciones de Jesús. Entonces, cuando uno quiere leer el Evangelio según San Marcos, uno tiene que estar buscando los verbos, porque los verbos muestran la acción. Lucas y Mateo tienen otros énfasis. No vamos a tocar ahora eso para no marearnos tanto, y vamos entonces con esa introducción general a las lecturas específicas del día de hoy. Este pasaje de San Marcos corresponde al capítulo primero, versículo 21. ¿Qué ha ocurrido antes? Primero se nos decía que era Juan Bautista, así empieza Marcos, luego viene el bautismo de Jesús, luego se nos dice muy escuetamente que Jesús va al desierto y es tentado, y luego Jesús empieza su vida pública cuando Juan es apresado. Y lo primero que presenta Marcos del ministerio de Jesús es la llamada a los primeros apóstoles. Y ahora que estamos ya acá en el versículo 21, Jesús ya está yendo a Cafarnaúm, y si ustedes leen con calma
nuevamente este fragmento, van a notar algo. No habla de yo, sino habla de un nosotros. ¿Quién es ese nosotros de Jesús? Él, el Padre, el Espíritu Santo, sabemos eso, y los apóstoles. O si quieren, y la Iglesia. Es decir, el Señor obra siempre en un nosotros. Es decir, otra manera, obra con nosotros. Y eso para nosotros es muy importante. Porque al que enfrentamos también es un nosotros. Vemos en este pasaje que expulsa a una persona que está poseída por el demonio. Pero el demonio no dice, ¿qué quieres conmigo? El demonio le dice, ¿qué quieres con nosotros? O sea, no es uno, son varios, son muchos. Y entonces Jesucristo viene a liberarnos de esa esclavitud a la que nos somete el demonio a través del pecado del mundo, aprovechándose de nuestras debilidades, engañándonos y manipulándonos. Y entonces lo primero que se presenta es esa realidad. Jesús lo primero que hace es enfrentar al demonio, porque ese es el problema de las criaturas humanas. Vemos que eso se produce en una sinagoga. Eso también tiene una enseñanza. ¿Qué significa eso? Que acá también el demonio está dando vueltas. Porque uno puede creer, bueno, el demonio no entra a las cosas de Dios, a los sitios sagrados, de ahí se aleja el demonio. Al contrario, ahí es donde el demonio trabaja más. Porque de lo que se trata es de alejarnos del Señor. Y la manera de alejarnos del Señor es distraernos, desviarnos, que nuestro centro no sea Jesucristo, sino cualquier otra cosa. Lo que sea, inclusive nosotros mismos. Entonces uno tiene que estar alerta. Nosotros vamos a formar, valga la redundancia, un nosotros con Jesucristo, o un nosotros con el que nos distrae y nos quiere alejar de Jesucristo porque nos odia y nos quiere destruir. Eso desde el principio lo presenta Marcos. Y entonces esa batalla se cumple más ferozmente con las personas que quieren acercarse al Señor. Cuando estoy lejos del Señor, ya no necesito, el demonio no necesita ni tentarme. Si yo soy uno de él, yo soy un nosotros con él. El demonio me va a tentar cuando yo quiera acercarme al Señor. Cuando venga a una misa, cuando quiera obedecer al Señor, cuando quiera que mi vida cambie. Ahí es donde me va a tentar. Y entonces es muy común que cuando una persona todavía está en esa confusión de no sabe qué es de Dios, qué es del demonio, y se acerca a las cosas de Dios, es muy común que el demonio nos distraiga. Y distrae de dos maneras. En general, hay muchas maneras, pero dos que tenemos que estar atentos. Una manera es distraer a los pequeños, a los niños. Es muy común, acá lo hemos visto varias veces, ayer nomás que celebraba la misa a las 8 de la noche, es muy común que en medio de la misa un niñito pequeño se vuelve locuaz y quiere captar la atención de la mamá y de todos los que están ahí presentes. Claro, ese niñito no tiene ni idea, pero ¿quién lo está distrayendo? ¿Quién lo está inquietando para que en ese momento quiere ser el actor principal? El enemigo. Pero uno sí lo tiene que saber. El niño no lo sabe, uno lo tiene que saber y tiene que ayudar a ese niño. Ahora, si ese niño no está bautizado, eso se manifiesta más agudamente. Entonces, en los niños se ponen hiperactivos, diríamos. Hay problemas de hiperactividad, etcétera,
punto aparte de eso. No están poseídos por si acaso, no crean que no, sino que el demonio fastidia. En los adultos, ¿cómo se manifiesta? Tal vez ustedes lo están experimentando en este mismo instante. Primera manifestación, ¿saben qué? Que la acaben rápido. Uno está apurado. Entonces uno viene a la misa y está así con el reloj. No quiere, tiene que acabar rápido. Y uno se empieza a fijar en cualquier cosa. Que el templo, que el calor, que el frío, o en otras criaturas humanas. ¿Qué hace este? ¿Qué hace el otro? ¿Por qué no reza? ¿Por qué sí reza? ¿Por qué se arrodilla? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Qué es delgado? ¿Qué es grueso? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Lo que sea. ¿Qué las flores? ¿Qué el coro? Todo eso son engaños. Pero claro, uno no se da cuenta. Pero el Señor quiere que nos demos cuenta desde el inicio. Pero además, otra forma es, uno empieza a divagar. De repente estás y tu imaginación te lleva a otro sitio. Ya estás solamente como un cadáver de cuerpo presente. Ya tu alma está en otra cosa. O te empieza a sonar el celular, te llaman, lo que sea. Ustedes deben de haber visto muchas distintas manifestaciones. Claro, yo como cura veo más. Porque como estoy acá, lugar privilegiado para mirar a los demás, pero también esas otras distracciones de los demás no solo distraen a esas personas, también me distraen a mí, al ser que celebra. Y entonces resulta que todos estamos pensando en quien sea, en lo que sea, y ya no en el Señor. Y el demonio dice, les agüé la fiesta, les agüé la misa. Ya, esta la perdieron, victoria mía. Y por eso es que tenemos que estar atentos. Y si es que vemos este pasaje, el demonio reconoce quién es Jesús. O sea que yo diga que Jesucristo es Dios, eso me hace estar en la verdad, por supuesto, pero eso todavía no me dice que yo estoy con Dios. Porque yo puedo gritar todos los días, mañana, tarde y noche, Jesucristo, Jesucristo es la verdad, es la verdad. Eso también lo dice el demonio. No es suficiente. Porque el demonio, miren lo que le dice, sabemos quién eres. ¿Qué quieres contra nosotros? Tú eres el santo de Dios. Le está diciendo es Dios. Pero el demonio no quiere obedecerlo, no lo ama, se rebela. Pero no puede con la autoridad de Dios. No puede con la autoridad de Jesucristo. Y si nosotros somos nosotros con Jesucristo, tampoco puede con nosotros. El problema es cuando nosotros no sabemos con quién estamos. Y para que no nos demos cuenta, nos confunde. El marxismo desarrolló en esta idea de la lucha de clases una frase que aplica porque es satánica. Dice, si no puedes con ellos, confúndelos, engáñales, miénteles. Y claro, eso es lo que hace el demonio. Entonces uno ve, hay alumnos aplicados que se aprendieron esa lección, pero nosotros tenemos que saber cómo obra, pero nosotros vemos las obras de Dios. Yo diría, eso resume esta frase que en este pasaje deja a toda la gente admirada. Ellos se dan cuenta que Jesús en su predicación no es como los demás. No saben, no pueden reconocer todavía que es Dios. Y lo traducen diciendo, enseña con autoridad. Y entonces, ¿qué significa la autoridad? La autoridad no es igual que el poder. Dios es todopoderoso, pero Jesús no viene, como dice San Pablo, a hacer alarde de poder. Él ha nacido de María Virgen, en la humildad, en la sencillez. Él no viene con todo su poder. Él pasa como un hombre cualquiera, por su sencillez,
pero no es un hombre cualquiera, es Dios y hombre verdadero. Y enseña con autoridad. Entonces la autoridad de Jesús se centra en que lo que Jesús dice, eso Jesús hace. Y lo que Jesús dice, eso se obedece. Inclusive el demonio. Pero cuando uno no tiene autoridad, uno dice una cosa y nadie le hace caso. Y si no tienes poder, menos. Entonces, ¿qué hace el mundo? Como nosotros sin Dios no tenemos autoridad, sin Jesús no tenemos autoridad, lo único que le queda a la gente es querer tener poder. Y con el poder querer imponer. Y entonces por eso uno lejos de Dios lo que anda buscando es cómo tengo más poder. Pero eso es diríamos, una inversión equivocada, me va a confundir. Mi inversión, entre comillas, tiene que ser un nosotros con el Señor. Porque ser un nosotros con el Señor es decir, ser la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hace que yo pueda obrar con la misma autoridad que Jesucristo. Así ocurre. Cuando ahora consagremos en esta segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística, yo voy a pronunciar unas palabras de la consagración. Van a ser mi voz, pero con mi voz solo yo no hago nada. La única manera que eso pueda ser obra de Dios es que yo sea un nosotros con el Señor. Y lo que hace el ministerio ordenado me hace ministro. Y entonces con el poder del Señor, una criatura frágil, imperfecta, pecadora, es canal de la gracia del Señor. Pero eso también ocurre con los esposos, con los casados. También tienen ese poder. Claro, no tienen un poder como de los superpoderes, ¿no?, que la gente cree, sino el poder del amor de Dios y el poder del perdón de Dios, porque ambos ministerios, ambos sacramentos son sacramentos que están llamados a ser epifanía del amor de Dios. Y el demonio sabe claramente que eso es así, y por eso busca confundir y destruir el ministerio de los que reciben el sacramento del orden y el ministerio de los que reciben el sacramento del matrimonio. En el sacramento del orden ya sabemos que la gente busca cualquier cosa y generalmente lo que van a buscar es agradar a las personas. Van a buscar quedar bien con la gente. Y entonces van a temer decir algo que pueda ofender. Entonces, ¿cómo se hace eso? No llamando a la conversión, no recordándonos una y otra vez que somos pecadores, que necesitamos unirnos a Jesucristo porque si no, no podemos ser salvados. O la otra manera es hacerle creer que los que estamos acá, nosotros somos los santitos, ya los perfectos, los que estamos bien, acá no hay problema, acá el demonio no se pasea. Pero el problema son los de afuera, el problema son los otros. Y entonces de esa manera se crea, entre comillas, espíritu de cuerpo, complicidades, una banda. Y el demonio, eso es muy común. Entonces yo puedo hablar de Jesucristo, sí, la verdad, todo lo que quiera, pero hablar de conversión, que el problema esté en mí, que el problema esté en nosotros, no lo voy a decir, porque en realidad eso no nos gusta. A ustedes les gusta. No nos gusta. Uno está más contento si le dicen, mira qué bien, has venido a misa, eres un héroe, ya tú eres lo mejor. ¿Has rezado el rosario? Ya, tú estás en el cielo. Vas a la capilla del Santísimo. No, ya tú ya no. Tú ya estás, eres un ángel. ¡Mentira! Y eso hay que tenerlo presente.
Entonces, cuando yo estoy acercándome al Señor, el demonio o me distrae o a través de otras personas me empieza a halagar, me empieza, como dice, a tirar flores. Como dice, uno se empieza a florear. Y entonces, claro, uno ya se siente y entonces ve a los otros, oye, tú no tienes tantas flores, yo soy mejor. Y entonces ya me engañó. Hay que tener mucho cuidado. Porque como nosotros estamos en el mundo y como el mundo opera así, funciona así, uno rápidamente cae en el engaño porque nos gusta. Y el Señor, por eso, no le dirige ni una palabra al demonio. Lárgate nada más, sal, cállate y no le empieza a dialogar y a explicar. Nosotros empezamos este camino en este nuevo año, en el tiempo ordinario, y algo se nos dice en la primera lectura de la carta a los Hebreos que hay que mencionar, porque eso tampoco nos va a gustar. Dice la carta a los Hebreos que se nos perfecciona en la experiencia del dolor. Y no hay nada que más nos disguste que el dolor, que el sufrimiento. Nosotros queremos evitarlo a toda costa, pero nosotros tenemos que descubrir que necesitamos ser curados, que necesitamos ser sanados y que a veces las medicinas son amargas y el Señor tiene el poder y la autoridad de que cosas que no nos gusten sean para nuestro bien. Porque no podría ocurrir en la experiencia humana, ya en Cristo manifestado, que ocurra algo que el Señor se le escapen de las manos, que estén bajo su reinado, inclusive los pecados, inclusive el mal del mundo que es terrible, pero el Señor se vale de eso para que nosotros, experimentando ese dolor, ese sufrimiento, podamos ser purificados y descubrir la grandeza, la misericordia y el amor de Dios. Y por eso es que es muy común que cuando una persona cree que todo le va bien, que todo tiene las cosas bajo control, que cree que la sabe hacer, se va a alejar de Dios. Pero cuando esos planes, esos proyectos, esas fantasías que vivió durante un tiempo se derrumban, ahí se le presenta la oportunidad de decir, yo necesito del Señor. No puedo con solas fuerzas humanas, con otras criaturas humanas. Y para que esa enseñanza fuera con autoridad, el Señor mismo la experimentó. Algunos se escandalizó y nosotros tenemos que pedir que no nos escandalice la cruz de Cristo. Porque una crucecita para ponérsela en el pecho, para un discurso, es algo que todo el mundo acepta. El asunto es cuando nosotros vivimos esa experiencia. Ahí es donde necesitamos acercarnos al Señor, unirnos en oración, porque si no, no vamos a entender nada. Y paradójicamente en esos momentos es cuando estamos más dispuestos y las distracciones del maligno son menos eficaces. Que el Señor misericordioso nos ayude en este camino y nos conceda la gracia de peregrinar con Él. Que así sea.